Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este conejo dulcerito o portalápices. Vamos a utilizar un poquito de reciclaje y foamy, entonces espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Mil gracias a las personas que se encuentran en este momento en el chat, a todas las personas que nos apoyan, que nos regalan su me gusta, que se han suscrito, que dejan sus comentarios, que comparten. Mil y mil gracias. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, y para el proyecto de hoy estos son los materiales. Tengo una caja de 900 mililitros de leche, pero también puede ser la de jugo, limpia y seca, bisturí. Tengo también aquí un marcador o rotulador de punta fina, regla, tijeras con buena punta, unos ojitos, los que ustedes decidan, sean de estas cascaritas, cortarlos en foamy, en 3D, como prefieran. Y el foamy como tal voy a utilizar de este escarchado en color violeta o morado, blanco y el rosa o fucsia. También pueden utilizarlo el que prefieran, el que más les guste. Recuerden que igual en la descripción les dejo la lista completa de materiales. Les muestro un poquito para que se den una idea, porque también depende del país. A veces los materiales tienen algún otro nombre diferente, entonces por eso es que les hago la muestra. A continuación, como pueden ver, en la cajita tengo una marca. Esta marca tiene una medida de 9 centímetros. Ya en otras ocasiones les he compartido de este tipo de dulceros, entonces no es muy difícil de pronto realizar esta parte. Entonces 9 centímetros marcan. Luego con el bisturí empiezan a cortar un poquito y se ayudan con las tijeras. Si van a realizar este proyecto con niños, recuerden que ellos deben utilizar silicona líquida. Yo voy a utilizar caliente, y las tijeras de punta roma. Las de nosotros pues sí tenemos un poquito más de cuidado. Y entonces aquí voy a empezar a cortar. Bueno, corté una pieza que me ayude a tapar todo el contorno de la caja y que también quede en la parte superior aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio, para luego cubrirlo. Esto lo voy a pegar también con silicona caliente o líquida, cualquiera de los dos. Y también corté una base para la parte baja, pues para que también se vea bonito. Listo, lo voy a pegar con silicona. Esta base normalmente tiene una medida aproximada de 7 centímetros. Pueden cortar el cuadrado de 7 centímetros, pero como pueden ver aquí mi caja no se ve como muy exacta. Entonces lo que hice fue cortar una pieza, le voy a poner silicona y lo voy a pegar a ras. Lo voy a cortar a ras, perdón. Bueno, miren, en la parte baja, aquí todo el contorno, y ahora lo que voy a hacer es unos cortes en los extremos para poder doblar el foamy y pegarlo. ¿Listo? Y para que quede bien. Bueno, así queda entonces ya la caja terminada. Así es cuando se va a hacer cualquier otro tipo de decoración. Es la forma más sencilla de forrarla. Y a continuación tengo las orejitas. Estas orejitas se las dejo en los moldes. Recuerden que cuando ustedes pasan los moldes al foamy es mejor utilizar un palito de brocheta para así no manchar o no ensuciar el foamy. ¿Listo? Entonces estas orejitas van a tener una medida aproximada
de 8 centímetros y la parte interna va a ser de 6.5. Entonces 8 y 6.5 para que se den una idea si no quieren ir hasta donde están los moldes, que ustedes saben que en la descripción les dejo el enlace de nuestra página y allí los pueden descargar. Entonces aquí voy a pegar la pieza rosada. Por ejemplo, esta pieza la pueden cambiar de color, no necesariamente tiene que ser rosada, puede ser verde, amarilla, azul, si también se las van a obsequiar a los niños, listo, a los varoncitos. Entonces aquí pego y luego de pegarlo lo voy a poner acá, miren, en la parte interna, así, pegada sencillita. Bueno, ahora pego la nariz. Esta nariz es de foamy adhesivo. Listo, vienen ya así, pero yo les dejo el molde para que ustedes lo corten si no tienen de este mismo foamy adhesivo. Me gusta porque es de un color también fuerte y metalizado, entonces lo voy a utilizar como nariz en mi muñeco. Los ojitos voy a utilizar las cascaritas de esas plásticas. Recuerden que cuando es con silicona caliente que se pega, hay que esperar a que se enfríe un poquito. Aquí ya tengo también el moño. Las piezas te las dejo también incluidas en los moldes y lo que hago es traer los extremos al centro, lo dejo que seque, luego pongo el siguiente y por consiguiente la tira para que me haga el amarre y queda muy bonito. Bueno, así va quedando, y para hacer la expresión del conejito, esta plantilla ya ustedes la conocen de muchos proyectos que he trabajado. Estas U en este cartoncito nos van a ayudar también a simular los como la expresión, digamos la expresión que tienen en esta parte el conejo. Listo, la plantillita se las dejo también entre los moldes. Lo que voy a ubicar es donde me va a quedar la muestra de la boquita, de la trompita. Bueno, ya le hice varios detalles, ya saben cómo, si quieren que les quede como parejo, ¿no? Porque si no, lo hacen a mano alzada como yo muchas veces les he mostrado, hacen como la trompita,
donde está la sonrisa y los dientecitos del conejo, los bigotes, las cejas, unas pestañitas en la parte baja, pegan el moño y listo. Ya así nos queda, por decir así, la cabeza o la cabecita o la carita, perdón, del conejo. Corté 2 piezas de 24 centímetros y el ancho es de 1 centímetro y las pegué entre ellas. Listo, puse una encima de la otra y así me queda una pieza más gruesa, más resistente. Y lo que voy a hacer es pegarla aquí a los lados. Listo, aproximadamente unos 2 centímetros pego a este lado, 2 centímetros pego al otro y así me queda la agarradera. Bueno, y así entonces queda la actividad del día de hoy. Miren cómo queda trabajado. Ustedes pueden hacerlo de variedad de colores, ¿sí? Como ustedes prefieran. Y recuerda que para apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam, regálanos tu me gusta, suscríbete totalmente gratis ahí en el botón rojo, déjanos tu comentario y comparte. Comparte, que recuerda que eso nos ayuda muchísimo. Aquí les voy mostrando los detalles para que ustedes vean cómo queda terminado. Y la verdad, espero que lo pongan en práctica. Déjame allí en los comentarios si te gusta y lo vas a poner en práctica, de qué color lo harías, qué le quitarías, qué le pondrías, que todos los comentarios los leemos. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!